Bienvenidos a Batahola de Personajes. Ahora tenemos con nosotros a Walter Cruz. Estamos tomando un cafecito, estamos platicando sobre el arte local. Me gustaría que te presentes, Walter. ¿De dónde eres? ¿De dónde viene? Soy Walter, Walter Cruz. Bueno, ¿de dónde vengo? Es una pregunta difícil. Creo que es la pregunta que más me han hecho en la vida. ¿De dónde eres? Y entiendo que cuando me preguntan de dónde eres es que me están preguntando dónde nací. Y nací en Uruguay, en la ciudad de Salto, en Uruguay. Pero de dónde soy ya es un tema un poco más complicado, ¿no? Y tiene que ver con toda una deriva que finalmente va conformando mi nacionalidad. Me crié en Argentina, viví 27 años en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? en una época de Buenos Aires así muy convulsa. Muy convulsa, sí. Bueno, ese país siempre ha sido convulso, o sea, ha tenido una larga tradición de conflictos y también de muchas grandes revelaciones, ¿no? De muchas grandes generaciones que han hecho grandes cosas en diferentes áreas, ¿no? Y tiene una potencia cultural muy fuerte. Y a mí me tocó vivir como así plenamente como la posmodernidad en Buenos Aires, que era una potencia tremenda, ¿no? Todo lo que pasaba en el underground era fuertísimo. Sí. Y bueno, me tocó mi infancia, mi adolescencia, mi juventud en esa gran ciudad. ¿Y cómo fue que llegaste a México? ¿Qué otra nacionalidad tienes además de la Argentina? Después de nacionalidad como tal, he conservado mi nacionalidad uruguaya, que es como la más amable, la que más agradezco en la vida, porque te permite, es curioso, ¿no? Pertenecer a un país tan pequeño y a un país como tan particular y tan curioso te permite como tener realmente bastante acceso libre al mundo, ¿no? No me puedo quejar en absoluto. Es más, lo agradezco muchísimo, agradezco mucho a mi patria donde nací, porque me ha aportado un montón de cosas, ¿no? Incluso culturalmente. Tengo dos hermanas, pero soy el mayor. Entonces, como tal, me crié bajo la influencia cultural de mi país natal, ¿no? Entonces, yo me crié dentro de la diáspora uruguaya en Buenos Aires. Viajábamos mucho también a Uruguay, entonces también no es mentira que mi nacionalidad también la haya mamado desde pequeño, digamos. Sí, claro. ¿No? Y toda la influencia cultural de mi tierra la llevé conmigo. ¿La extrañas? No sé porque nunca he vivido en ese país, ¿no? Lo he vivido de lejos, pero nunca lo he vivido. Nunca he estado periodos muy largos en Uruguay. ¿Cómo fue que iniciaste tu trayecto artístico o tu carrera artística en la ciudad? Yo creo que nace justamente en esa primera migración. Crucé por primera vez una frontera de un país a otro en brazos de mi madre, y creo que eso ya marcó mi condición de ser errante, ¿no? De ser migrante. Sí. Luego de vivir en Argentina, me fui a vivir a Cuba. Estuve 10 años viviendo en Cuba. Y ahí fue donde inicié. Eso no lo sabía. Realmente, en Argentina empecé a estudiar dibujo artístico y empecé a estudiar historia del arte, pero cuando llegué a Cuba es cuando me empecé realmente a profesionalizar de alguna manera, ¿no? en el trabajo artístico. De hecho, de ahí ya cambié cualquier otra profesión por el arte y ya lo hice en mi medio de vida. De lleno. Y bueno, estuve 10 años viviendo allá y de ahí emigré para México también, en cierto modo yo creo que ya tenía experiencia como migrante. ¿Qué sentiste cuando decidiste hacer esas tomas de decisiones difíciles? Sí, creo que fue bastante difícil, ahora no lo recuerdo así, pero sí fue bastante difícil la migración de Argentina a Cuba. Llegué a un país donde las reglas del juego son completamente distintas. Fue la primera vez que crucé la frontera del hemisferio sur al hemisferio norte.
Eso para los que somos del sur Los cambios de horario y todo es eso, es algo fuerte, ¿no? El mundo se nos da vuelta. Ya. O sea, cuando aquí es invierno, ya es verano. En Cuba, ¿cómo te sentiste tal vez recibido? En México, ¿cómo te sentiste recibido? O sea, si hay alguna diferencia. Sí, hay mucha diferencia. Cuba es un país increíble, ¿no? Sí, sí. Es increíble. O sea, creo que es una definición justa, es increíble. Es difícil de entender, muy difícil, y es muy difícil ser extranjero en Cuba. Okay. Tiene ese aspecto un poco nacionalista, un poco... Yo creo que sobre todo, no solamente por su historia social, política y cultural, sino también por el hecho de ser una isla. Sí. Yo nunca había vivido en una isla. Sí. Hasta que pasó el tiempo y viví en Cuba y empecé a sentir en carne propia el fenómeno de la frontera. Y bueno, la cosa es que es bastante duro ser extranjero en Cuba, ¿no? Y sobre todo en la época en la que yo llegué, que estaba en una de sus crisis más profundas, ¿no? Yo llegué en el año 89 a vivir a La Habana. Estaba muy fuerte el tema. Perdón, en el año 98. Es que también, entre otras cosas, soy disléxico, entonces se me reviran las cosas. En el año 98 llegué a vivir a La Habana. ¿Y el arte que haces ahora, lo empezaste en esa época o fue en México? Ves que el arte que hago ahora ha ido mutando también. Ah, sí, claro. Se ha ido como retroalimentando de todas estas cosas. Yo empecé a estudiar... Mi pregunta es... empecé a estudiar dibujo artístico en Buenos Aires. Okay. Trabajaba en la construcción y estudiaba dibujo artístico y estudiaba historia del arte. Okay. Pero como hobby, ¿no? Yeah. Nunca, cuando vivía en Argentina jamás pensé, o sea, más bien tenía como bloqueada esa posibilidad de decir, o sea, sí en algún momento me entusiasmé con la vida artística, pero yo pensaba para mí jamás, tú, digamos, de tu condición social a la que perteneces, jamás vas a pertenecer al medio artístico. Eso es para otra clase de gente, ¿no? Ese era mi pensamiento limitante en ese momento. De todos modos sentí como esa pasión por el arte y lo empecé a hacer como hobby. Sí. Y cuando llegué a Cuba, una de las primeras cosas que me di cuenta es que de todos modos no iba a tener dinero, entonces... sí, por favor. Entonces es como fue bastante fácil en ese sentido la decisión. Digo, da lo mismo que me meta a trabajar en cualquier lugar, está bien. Que me dedique, o sea, a explotar el camino artístico y con muy buena fortuna realmente, ¿no? Porque al muy poquito tiempo de estar en La Habana me topé con uno de los lugares que es así como un eje neurálgico por donde pasa la vida cultural de Cuba, que es el Taller Experimental de Gráfica. Entonces queda en la Plaza de la Catedral, justo así, en el mero corazón de La Habana Vieja. Y pues por ese taller pasan no solamente todo el turismo que va a comprar arte, que va a comprar grabado a La Habana, sino todos los artistas, desde los más consagrados hasta gente de todo el mundo va a estudiar ahí y va a trabajar ahí. Y bueno, así, sin hacer el cuento muy largo, de un día al otro llegué al Taller Experimental de Gráfica y ahí llegué y alguien me recomendó y dije, quiero tomar un curso aquí. Me dijeron, claro que sí, pasa sin problema. Tomé un curso de litografía, que es grabado en piedra. Y a partir de ahí me quedé trabajando como ayudante y como impresor. Estuve un año entero trabajando en ese taller y después de ahí me salí del taller, pero ya estaba metido en la vida cultural, ya estaba metido en el ámbito cultural. Ya no te ibas a salir nunca. Ya conocía a todos los personajes, ya había ido a un montón de exposiciones, pues ya estaba metidas en el mundo artístico. Qué padre. Entonces a partir de ahí cambié de rubro, pero empezó, digamos, mi verdadero crecimiento en el mundo artístico. Empezó tu carrera como tal. Empezó como tal mi carrera, sí. Ya. Sí. Yo estaba muy integrado al ámbito cultural de Cuba y me iba muy bien además, ¿no? Porque en los últimos años había un galerista de Toronto que era especialista en arte cubano y me compraba casi toda la producción. Wow. Fue
creo que, o sea, yo no sabía que eso era algo que quizás no se repite mucho y que no ocurre mucho. Voy a tomar esa oportunidad. Y bueno, sí, viví de eso durante unos cuantos años. Y muy bien, o sea, yo solamente, fue como una especie de beca que duró como unos 4 o 5 años más o menos, en donde solamente me dedicaba a pintar y solamente vendía mis cuadros a un galerista y sí, me iba bien, o sea, me iba bien en el sentido de que el dinero en Cuba rendía mucho y me pagaban en dólares, entonces estaba como... Sí. Después de haber tenido como mi inicio así en... Sí, pero llega un momento en el que si perseveras en el tema artístico puede que a alguien realmente genuinamente le interese lo que estás haciendo. Sí, ¿no? es que lo que tiene también, tampoco yo sabía, era del todo consciente hasta que no me salí de ahí, ¿no? Que La Habana es un spot así enorme, o sea, es una gran vidriera. Es un lugar donde llegan artistas, donde llegan propuestas artísticas, donde llegan festivales de primer nivel. O sea, de hecho, la Bienal de La Habana es una de las bienales importantes a nivel mundial. Pero yo también, por otra parte, siempre había estado curioso de conocer México. ¿Y eso? Y no sé, porque tenemos esa información, quizás. Aquí inició la Revolución Cubana, ¿no? Creo que todo, sí, entre otras cosas, ¿no? Creo que toda la tradición prehispánica a mí me llamaba mucho la atención, toda la tradición de los muralistas mexicanos me llamaba mucho la atención, sí. Toda la gran tradición cultural que tiene este país. Y un día llegó un amigo a casa, un amigo que conocía, que estudió cine en Cuba. Y me invitó, me dijo, vente para México. O sea, de hecho él se quedó en Cuba todavía una temporada más y me dio la llave de su departamento. Me dijo, vete para allá. Vete a explorar, a ver qué onda. Si te gusta, te quedas, y si no... Inicias otra revolución, chance. Sí, ¿no? ahí ves qué haces. Que tú... sí. Pues de alguna manera puedes manejar como tu tema artístico en tu ciudad, pero de país en país, o sea, creo que es una magnitud brutal, o sea, es muy distinta. Creo que sí, creo que también viene, no sé cómo, no sé, pero siento que también viene como en el ADN, ¿no? Y creo que es también de mi familia, yo lo aprendí también de mi familia. Mi abuelo paterno llegó del Líbano a Uruguay. Wow. Yo no me imagino cómo habrá sido su viaje, ¿no? A principios del siglo XX. Porque además es una historia que el abuelo nunca contó. Nunca contó bien cuál fue todo su camino, ¿no? Pero sabemos que salió escapándose de algún conflicto, de alguna guerra o algo, y llegó a Sudamérica y se instaló en Uruguay. Bueno, ahorita que me dijiste México, me llama la atención no solo en los muralistas, en la cultura. ¿Tienes algún artista mexicano que tú admires, que digas, este artista siento que, o sea, en el que te inspires tal vez, o tomas así como alguna referencia? O artistas en general también puede ser. Es como bastante difícil referenciarme en alguien en particular. Yo ahora soy, o sea, me he convertido poco a poco en un consumidor de arte así como... En un gran consumidor de arte, ¿no? Vivo mirando y vivo metido dentro del mundo del arte. Y bueno, ahora con quien he tenido relación, curiosamente, es con Diego Rivera. Sí. O sea, he retomado como cierta relación que había perdido, ¿no? Yo sentía que Diego Rivera, de los muralistas, era el que menos me gustaba su ejecución, su cosa un poco, o sea, su plasticidad un poco más sobada, un poco más redondeada, así. Sí. Me gustaba muchísimo más la obra de Orozco. Pero bueno, estoy exponiendo en su casa. Sí, en Guanajuato, ¿eh? En Guanajuato, entonces sí. He tenido una inmersión así brutal en la vida y en la obra de Diego Rivera, y entonces como que siento que por primera vez he hecho como clic con Te está dando la bienvenida, ¿no? A México. Sí, 16 años después Diego Rivera me abrió las puertas de su propia casa. Yo me sentía así. Cuando me invitaron a exponer en ese museo no había sentido todavía como la potencia que tenía esa invitación, ¿no?
Es como, no sé, como las veces que he tomado una decisión de decir, me voy a ir a vivir a México. Lo que me decías de Cuba, ¿no? Que no todavía, sabías la magnitud. Y todavía no sabía qué significaba vivir en este país, ¿no? Bueno, me ha pasado lo mismo con Diego Rivera. Cuando me invitaron a exponer en su museo, realmente no sabía en lo que me metía, ¿no? O sea, exponer en casa de Diego Rivera no es... O sea, realmente es una responsabilidad enorme. Claro. Poder dialogar con esa gran persona, con ese gran artista. Y bueno, creo que ahora he tenido un reencuentro muy fuerte con la obra de Diego Rivera y encuentro un montón de cosas que me gustan muchísimo, más allá de su etapa en donde se hizo famoso como muralista y con esta temática nacionalista, ¿no? Sí. Fuera de eso, digamos, y antes de eso, Diego Rivera fue un gran pintor. Sí. Y lo fue también después, por supuesto, ¿no? Y tenía mucha relación con el modelo de cubano, ¿no? O sea, también tengo entendido que estaba muy metido en los temas del socialismo y todo, entonces de alguna manera tenía ahí alguna conexión, ¿no? Hay una cuestión que así salió en esta misma charla, que se me hace súper interesante, ¿no? Que es el hecho de tomar decisiones. Exactamente. Y yo me di cuenta que de lo que se trata la pintura es de tomar decisiones. Y creo que me he hecho bastante pues tienes una habilidad bastante bueno en tomar decisiones, no muchos ¿no? tienen. Y porque me doy cuenta que cada vez que estás pintando, cada ejecución dentro de la pintura es una toma de decisión. Y es una toma de decisión que a veces es muy difícil, ¿no? Porque en una pincelada puedes echar a perder todo un cuadro. Exactamente. Hay un punto de la pieza en donde llegas a enfrentarte a esa situación en donde dices, le falta algo, pero si le doy la pincelada que no es, o si mezclo el color que no es, o si le pongo el elemento que no es, la cago definitivamente, ¿no? Exactamente. Y lo que he notado, digamos, que en mi trabajo, de lo que se trata, si alguien me preguntara de qué se trata la pintura, yo creo que se trata de tomar decisiones. Hay una frase que yo he acuñado en este viaje, en este largo viaje, que es pues con todo y miedo, ¿no? Que justamente es cuando sientes así ese temor y cuando sientes eso por dentro, es el momento justo de tomar la decisión. Y creo que hay muchos artistas emergentes que tienen ese miedo, que incluso, no se pueden tener un contacto así de que, ¿sabes qué? Ven a exponer esta galería, por ejemplo, en una de esa magnitud. Y es tanta la magnitud que, bueno, tú aceptaste, pero hay muchos que dicen, ¿sabes qué? No. Mira, también estando en Cuba, otra cosa que me atravesó profundamente mi experiencia como persona y como artista fue trabajar en teatro. En teatro. Eso fue para mí una experiencia totalmente loca, porque yo siempre he sido como muy tímido y nunca... siempre he tenido como una personalidad como un poco más retraída, un poco más introvertida. Y jamás en la vida se me ocurrió salir a dar la cara delante de un escenario por nada del mundo, ¿no? Nunca se me había pasado por la cabeza siquiera eso. Sí. Y no sé, un día fui juntando muchos amigos. Cuba tiene eso, ¿no? Es un gran potencial de mucha gente que se va juntando, ¿no? Y empiezan a formar parte de esa potencia que te hace crecer, cultural, ¿no? Sí. Y tenía un montón de amigos y algunos eran teatreros, otros eran artistas plásticos, otros eran músicos. Y un día, no sé por qué motivo, ni me acuerdo por qué, pero nos invitaron a un festival de danza. Y alguien hacía un tiempo nos había enseñado a montar en zancos. Lo había hecho por diversión nada más, o sea, y lo habíamos hecho todo por diversión. Pero un día nos vimos saliendo a la calle en zancos, vestidos con unos trajes que nos hicimos nosotros. Bastante mal hecho todo, bastante como antiestético, bastante muy improvisado, pero no sé, nos gustó, nos dio resultado. Entonces yo tuve como en esa primera ocasión la idea de que, digo, según yo he visto así
se pide dinero, ¿no? Se pide dinero. Nos sacamos el sombrero y empezamos a pedir dinero. Y nos dio así, tremendo resultado. Y era una cosa que en Cuba estaba prohibidísimo. Y sin embargo lo hicimos de una manera bastante natural y bastante inconsciente. Ahí perdés el miedo a todo eso, ¿no? Ajá, y entonces sin querer me vi trabajando frente a un montón de gente y trabajé en un grupo de teatro callejero haciendo cosas de teatro de animación y de circo durante 6 años, desde la fundación de esa compañía en sus primeros 6 años. Esa compañía de teatro el año pasado acaba de terminar de cerrar su ciclo después de 22 años de permanencia constante en La Habana Vieja. Y entonces esa experiencia lo que hizo fue que nos puso en la circunstancia de crear la primera compañía de teatro independiente, ¿no? Porque en Cuba el teatro se había profesionalizado. Con la Revolución Cubana todos los artistas empezaron a pertenecer a su gremio, digamos, y estaban institucionalizados todos. Teatro amateur, por supuesto que había, pero era en las casas de cultura y así, ¿no? Pero no había teatro independiente como tal. Entonces hicimos esta compañía de teatro y realmente funcionábamos de manera independiente. Nos empezó a ir muy bien también económicamente, también nos fuimos de gira. Gracias a eso conocí toda la isla entera. Wow. Gracias a eso salí de Cuba y nos fuimos a Italia de gira, nos fuimos a Ecuador de gira. Wow. Y nos fue súper bien, o sea, súper bien al punto que salíamos en televisión todos los días. Había unos separadores en la televisión, como ya la televisión no tiene propaganda, ni tiene comerciales, ni nada de eso. Había unos separadores así entre programa y programa, y en uno de esos separadores entre programa y programa salía nuestro grupo de teatro todos los días en televisión. Y bueno, retomando la cuestión del miedo, digamos, fue una, ¿no? El teatro me enseñó a poder sentir y capitalizar ese miedo que da salir a escena. Y otra cosa que entendí también, que tiene que ver con lo que me estabas diciendo ahorita, que los artistas, nuestra función siempre es ser disidentes. Y en Cuba eso es muy notorio. No quiere decir que los artistas sean contrarios políticamente a la revolución ni nada de eso, pero siempre tenemos que estar en una actitud de disidencia. Por un poco lo que hagas va a ser disidente al final de cuentas. Y entonces eso lo aprendí. Los artistas son disidentes. No quiere decir que sean contrarrevolucionarios, ni pro no sé qué, ni nada de eso. O sea, no están metidos como en esa, digamos, o no estábamos metidos, digamos, en esa parte de la política partidaria como tal, ni nada, pero nuestro trabajo siempre es disidente. Hasta concientizar, por ejemplo, lo que dice Banksy, ¿no? De incomodar al cómodo y ¿cómo se llama? Y acoger al perturbado, ¿no? O sea, de alguna manera, o sea, simplemente es hacer lo que es, no estás haciendo propaganda, no estás haciendo nada, pero cuando ves una pieza, de lo que se trata es que hagas conciencia de algo, ¿no? Que te mueva algo dentro nada más y ya. Exactamente, y eso es disidencia, ¿no? El arte no está en un lugar cómodo. O sea, nunca socialmente está en un lugar cómodo, ¿no? Cuando está en un lugar cómodo es extraño. Y hay que mirarlo con extrañeza. Como que algo no cuadra, ¿no? Sí. Como si a todo el mundo le gusta y todo el mundo lo aplaude y todo el mundo lo acepta, es porque algo ahí no es. Exacto. Ese no es el lugar. Sí. Ese no es la función. Ese no es el sitio donde el arte tiene que estar. Y en México, ya cuando viniste acá, ¿cómo llegaste específicamente a Querétaro? Porque bueno, me dijiste que llegaste a la Ciudad de México. Sí, llegué a la Ciudad de México. ¿Cómo llegó a tu mente? Pues había conocido Querétaro, curiosamente lo había conocido a través de los relatos de una amiga argentina que conocí en La Habana, que fue a un congreso y me habló que vivía aquí, que vivía en Querétaro, y me dijo, cuando quieras ahí te recibimos, ¿no? Y dije, bueno, va a ser, lo tuve en la mente. Y un día llegué a la Ciudad de México y dije, Querétaro, ¿no? Bueno, voy para allá. Pero la cosa es que en ese primer viaje conocí la Ciudad de México, expuse en la Ciudad de México en el bar de un amigo. Después me fui a Pátzcuaro, me fui a Uruapan, fui a Morelia, Querétaro, y
Allá, Querétaro. Y me regresé a La Habana. Entonces creo que estuve como unos 3 meses más en Cuba y ya emigré con todo para acá. ¿A Querétaro? No, me fui a vivir a Michoacán. A Michoacán. Me fui a vivir a Pátzcuaro. Bueno, en otro pueblo que queda saliendo de Pátzcuaro rumbo a Aranguarícuaro, que se llama Huecorio. Que ahí vivía la Yo conozco eso. Que ahí vivía la abuelita de mi amigo. Sí. Me dice, está en la casa de mi abuela ahí. Ellos son de familia. Y fíjate que mi abuela paterna es de Michoacán, de Acuitzio del Canje. Ajá. Y por ejemplo hay pueblos que soy mexicano y no conozco sus pueblos. O sea, pero. Esa es la magia que tiene este país. Exacto. Creo que de las cosas de las muchas cosas que me atraen de este país, esa es una, ¿no? Que es inabarcable. Y llegué a vivir ese lugar donde pasaba el señor con la vaca todas las mañanas y te ordeñaba la leche. Ahí a mí eso se me hacía fantástico. Así. Sí. Fantástico. Bueno, ahora que estás en la casa de Diego Rivera, ¿tienes algún objetivo a futuro? Sí tengo un objetivo, pero no tengo un plan. Entendí que ahora volví a dar como el puntapié inicial para mi carrera a nivel internacional. Entonces, aunque mi camino no ha dejado de ser internacional nunca, ¿no? En cierto aspecto, pero siento que en los últimos años he estado como trabajando de manera bastante local y digo, bueno, ya es tiempo de dar el paso, digamos, hacia desplegar mi carrera. Lo primero que quisiera hacer, o sea, esta exposición que produje ahora ha sido, bueno, en principio la exposición más grande que he hecho hasta ahora en mi carrera, en mi vida, ¿no? Wow. Entonces ha sido un enorme esfuerzo de todo sentido, de producción, de logística, de todo, ¿no? Y no lo hice para exhibirlo una sola vez. O sea, mi idea es que tenga itinerancia. Mi idea es que se esté moviendo. Estoy abriendo un intercambio de un canal cultural con la institución cultural en Uruguay. Entonces lo primero que quisiera es que esta exposición salga de aquí y se vaya a Montevideo. Venga, vas a completar tu ciclo y vas a llegar otra vez a Uruguay, a Montevideo. Esperemos que sí, de alguna manera loca yo creo que voy a hacer un cierre de ciclo, ¿no? Pues estaría interesante. Y terminar... Incluso a Buenos Aires, ¿no? Incluso, o sea, estando en Montevideo creo que es también bastante fácil poder brincar el Río de la Plata otra vez, hacer al revés nuevamente como lo hice cuando era niño, brincar el Río de la Plata y estar en un lado y en el otro del Río de la Plata, ¿no? Sí. Ese es el plan. Y iniciar mi carrera internacional implica también salirme del país. O sea, sí, seguir viviendo aquí. Realmente creo que he encontrado en este país un lugar hermoso. ¿Querétaro o tienes pensado otra ciudad? Que tengo mi casa aquí. Sí, es la primera vez que construimos una casa y tenemos un lugar y un proyecto muy bonito. Y entonces creo que eso ya es tierra, ¿no? Ya es un lugar donde... Y es bueno para Querétaro también, sí, donde hacer base, ¿no? Y donde a partir de ahí movernos a otros lugares, ¿no? Nunca había tenido como esa condición, ¿no? De tener un pedacito de un lugar que sientas propio. Otra vez el destino, ¿no? Otra vez el azar, otra vez con la casualidad. En una época venía cada fin de semana. De Pátzcuaro venía aquí a Querétaro a vender obra en el Andador Libertad. Fuera de la Galería Libertad vendía con los pintores que venden ahí. Estuve como 2 años trabajando ahí. Es más genuino todavía. Se me hizo hermoso porque la relación que tiene el público con el arte es directa y no sin tapujos, sin filtro, ¿no? Ahí te dicen la neta. Ahí es donde debes de estar. Dentro de la galería ya es como que la gente se contiene de decir lo que piensa, ¿no? Pero ahí afuera de la galería no tienen ningún problema en decir esto es una cochinada, esto no me gusta, esto lo puede hacer mi hijo, así, ¿no? O no, o todo lo contrario, ¿no? O tener un impacto profundo con una pieza de arte. Me han pasado 1000 cosas así, increíbles, como que un señor quería comprar un cuadro. Un señor bien humilde, ¿no? Y le dije, sí, claro, pero déjamelo más barato. Sí, le digo, ¿no? Yo vi que realmente lo quería. Un cuadrito, un pequeño formato, ¿no? Y empezó a sacar así hasta las monedas. Y me dice, tengo tanto. Le digo, sí, llévatelo, claro que sí.
Qué increíble. Y después que compró el cuadro me dijo, pero ¿qué le voy a decir a mi esposa ahora? ¿No? Que me gasté todo el dinero en un cuadro. Su conflicto era ese, ¿no? Y yo digo, gracias, estoy en el lugar correcto, ¿no? Eso está increíble. A no cualquiera le pasa algo así. Y Querétaro, me llamó la atención que justamente es un lugar digamos, de paso, es un lugar estratégico. Lo que decías de tener base en un espacio, pero Querétaro, creo que históricamente, incluso como ciudad, es como ese punto como de inflexión. Incluso pues Borges, ¿no? Ves que estuvo, bueno, hay un capítulo del Aleph que habla sobre Querétaro, que no sabemos muy bien cómo le hizo, pero está interesante que Querétaro, y bueno, está interesante tratando que de hacer Borges probablemente lo leyó en un libro, ¿no? Su vida era una biblioteca, realmente. Sí, como que te dicen que con un libro te puedes informar de todo. Estos videos los están viendo artistas emergentes que tal vez a veces les puede dar un poco de pánico, un poco de miedo. Creo que al escuchar tus palabras van a tener como ese... Más miedo. Pues puede ser, o haya de decir que digan, ¿sabes qué? Quiero aventarme, o sea... A veces es tomar la decisión y hacerlo y luego sale mejor de lo que tenían planeado. No, sí vale la pena. O sea, realmente lo único que yo podría decir es que vale la pena. Vale la pena todo sacrificio para poder tener un día el enorme privilegio de poder dedicarte a este trabajo. Sí tienes que romper muchas barreras, ¿no? O sea, por supuesto que mi familia no quería que yo fuera artista. Ahora lo entienden, años después. Pero en su momento, no sé, querían otra cosa. O sea, yo había empezado a estudiar la carrera de arquitectura y un día dije, no, esto no es para mí. Arte mejor. Bye. O sea, y estudié una carrera técnica en construcción, entonces sí trabajé muchos años en la construcción. Por eso tus piezas tienen parte de temas construcción. Es muy arquitectónico. Ahora lo entiendo. ¿No? Porque yo siempre estuve relacionado con la arquitectura. Trabajé en estudios de arquitectura como dibujante cuando aún estuve en la transición entre la época en que se dibujaba a mano y el cambio a trabajar en el AutoCAD. Para ser un artista tienes que conocer, todo te interesa, todo te sirve, todo conocimiento es útil y es válido. Por ejemplo, todo ese conocimiento de haber trabajado en la construcción, vine a canalizarlo en el hecho de haber construido mi propia casa. Sí, le dio esencia a tus obras y también a tu vida como tal. Y ahora parte de una de las instalaciones que hice en esta exposición es hecha con los materiales que me sobraron de la construcción de mi casa. Son unas piezas escultóricas, que son unas casitas. Que tienen para mí un sentido muy profundo porque son como... O sea, es el material que sobró de la construcción de mi casa, que lo tengo atesorado ahí. Porque en esa época, cuando estábamos construyendo la casa, fue en el 2018-2019, yo expuse en la Galería Libertad. Y ahí por primera vez empecé a trabajar con estos materiales y empecé a trabajar... Materiales reciclados. De manera tridimensional. Me salí de la pintura y fue la primera vez que me metí como un poco más en el lenguaje escultórico. Y los albañiles que estaban trabajando en mi casa, incluso los llevé a la galería. Qué padre. Entonces ellos fueron parte, ¿no? Y fueron tus curadores, ¿no? Fueron testigos de que ellos eligieron de que si yo le decía, mira este palo, guárdamelo porque yo lo voy a usar para una cosa. Ya viste lo que ellos vieron que fue en qué derivó todo eso y entonces estaban como muy motivados con eso. Me decían, no lo tiren esas cosas porque él las guarda, ¿no? Qué chido. Quiero brindar contigo salud por más de Walter Cruz y porque llegues a Montevideo, que cierres tu ciclo en Montevideo. Ahora es el próximo. Y pues ya esta es tu casa, cuando gustes regresar, pues está abierto para ti. Con mucho gusto, sí, claro. Y saluda a todos. Salud, muchísimas gracias.